As pessoas que aqui serão apresentadas, hablando de lo que Deus hizo em suas vidas, Deus também, amigo, amiga, não está indiferente à la sua. Eu sei que há pessoas acompanhando esta programação, ou este programa, desahuciadas por la medicina, desamparadas economicamente, desempregadas, endeudadas, pessoas que han sido traicionadas, injusticiadas, abandonadas, pessoas que han vendido o que tinha, todo o mobiliário de sua casa, para poder comer, ter o que comer, ou ter para dar de comer a seus filhos, uma situação, eu sei, muito crítica, muito caótica. Pero não há situação que Deus não pueda cambiar. E os exemplos lhe serão mostrados agora. Vamos a Nova York. Nós outros estamos em rede nacional e temos o pastor, o obispo de Chalma, desde Nova York, que estará entrevistando na persona, pastor, obispo de Chalma, que em um momento crítico, em um momento de desesperação, conheceu, teve a oportunidade de conhecer o Deus de Abraão, o mesmo Deus que Abraão conheceu, e de aí cambiar a história de sua vida exatamente como foi cambiada a história de vida de Abraão, o bispo de Jalma. Assim és, o bispo Clodomir, vou a conversar com ele, senhor Luiz. Senhor Luiz, como le va bem? Sí, todo bien. Como era a sua vida? Pues mi vida antes estaba totalmente destruida. Yo no tenía ni qué comer, estaba en los vicios, tenía problemas con mi carácter, fui preso 2 veces, e incluso cuando salí de la cárcel, yo salí con una muda de ropa y no contaba con nadie, absolutamente con nadie. Mi mamá ya había firmado mi deportación y fue muy triste porque a pesar que tenía familia, tenía una madre, yo era solo, era vacío. Cuando estaba con mis amigos y estaba tomando o haciendo cualquier droga, me sentía fuerte, me sentía con ánimo. Mas cuando llegaba a mi cuarto, yo era solo, era solitario, lloraba, era depresivo. Y así fue como yo llegué a la iglesia. Sin otra cosa, no lograba mantener ni un trabajo. Me echaban por mi misma irresponsabilidad. Mi sueldo, yo ganaba el mínimo, porque cada vez que uno deja un trabajo y va a otro trabajo, siempre empieza uno con lo mínimo. Y fue tan dura la cosa que yo estaba en los vicios que yo no tenía ni cómo empezar una semana. Ya yo debía lo que yo ganaba. Venía el truck de comida, ya yo le debía la mitad de mi sueldo. Ya venía la renta, ya era solamente pagos. Totalmente destruída mi vida. Vida econômica de humillações. Sí. Usted habló de vícios. ¿Qué vícios? Tenía vicios de cocaína, marihuana, piedra, éxtasis. Y sinceramente mi familia no me aguantaba. Mi madre no me aguantaba. Y yo también, aunque por fuera yo decía que estaba bien, mas por dentro yo sabía que estaba mal. Ajá. Estaba totalmente... A los ojos de todos, caso perdido. Sí. Uma vida de frustrações em la vida sentimental, econômica e incluso por causa de los vícios também. Sí. Como que esta situação já cambiou? Cuando yo empecé a venir a la iglesia, fue después de yo salir preso. Llegué a la iglesia con una muda de ropa y estaba sobre la campaña de Israel. La campaña de Israel, yo no sabía absolutamente nada de qué se trataba, mas yo miraba testimonios de personas que habían conquistado esto, su casa, su carro, su negocio. Y adentro de mí como que yo decía, yo voy a dar mi testimonio. Yo quiero ser como esa persona. Y mi primer sacrificio que hice fue muy pequeño porque yo empecé de cero. Creo que fueron como $200 lo que yo logré, porque ya estaba a las últimas semanas de la campaña. Di mi sacrificio como $200 y en esa campaña Dios me liberó de vicios,
Yo fui libre del carácter, logré conquistar un trabajo que era imposible para mí. Después, campaña tras campaña, yo fui haciendo mis votos. Y la siguiente fue el Espíritu Santo. Cuando yo entendí que sin el Espíritu Santo uno no es nada, fue cuando conquisté el Espíritu Santo y después de ahí Dios abrió mi visión. Yo ya no me sentía solo, ya me sentía que Dios era conmigo. E incluso cada vez que yo pedía dirección a Dios, me sentía fuerte, me sentía seguro. Y así fue como fueron pasando campaña tras campaña, hoguera santa tras hoguera santa. Dios me ha ido bendiciendo, porque siempre lo que Dios ha pedido, yo lo he dado. Ahora conquisté mi matrimonio, ahora ya somos dos. Ya lo que Dios pide lo vamos dando. Conocí una mujer que también tiene el Espíritu Santo de Dios y estamos juntos en la fe. Cuando Dios puso en mí de tener mi propio negocio, todavía no tenía documentos. Que era algo imposible. Algo imposible. Incluso en una vigilia, un obispo dijo que uno no necesita de documentos, uno no necesita de presidente, de ley, sino que de Dios. Y yo creí en esa palabra y me lancé. No tenía documentos, no tenía condición, y porque solamente ganaba un salario. Entonces no tenía ni el capital para invertir en un negocio. Pero yo creí en la palabra de aquel siervo de Dios y me lancé. Dejé mi negocio, tenía programado unas vacaciones con mi esposa. Dios dijo, dame tus vacaciones. Cancelé, ya había pagado la mitad, cancelé mis vacaciones hasta el último cheque. Yo creí que yo iba a tener mi negocio en esa campaña y así aconteció. ¿Cómo que se encuentra hoy? Ahora ya tengo mi segundo negocio, conquistamos los papeles. La verdad, ya había aplicado para los papeles, ya había aplicado más de 7 veces. ¿Más de 7 Más veces? de 7 veces. Ajá. Siempre aplicaba y me decían que no. Apliqué para el DACA, apliqué para como negociante, apliqué esto. Y la última vez dije, Dios mío, ya me diste mi negocio, ya tengo mi esposa. Ya la última vez ya no quería aplicar. Más ahí mi esposa dijo, no, yo quiero mis papeles. Y yo le había regalado en esa época un carro muy bonito a mi esposa, blanco, un Honda Accord Sport. Y lo dimos, Dios lo pidió, más otro dinero, lo dimos. Y en esa hoguera santa llegaron los papeles. No duró ni 2 meses. Ajá. Y no solamente me llegó a mí, también le llegó a ella. Llegó los dos. Y ahorita, en la pandemia, conquistamos nuestra casa y el segundo negocio también. Ahora en la pandemia. En la pandemia. La casa y el segundo negocio. El segundo negocio. No hay pandemia para quien vive en el altar. No hay, no existe. Cuando va con Dios pasa. Senhor Luiz, de todas las conquistas, la mayor, la más importante. El Espíritu Santo. Porque cuando yo recibí el Espíritu Santo, ya no me sentía solo. Cada vez que yo pedía dirección a Dios, Dios abría mis ojos y siempre voy sin miedo, voy con todo, porque yo sé que la victoria es segura. La vida hoy es una vida completa. Sí. Todo cambió. Sí, tengo no más vicios de no sé cuánto. Una esposa de Dios con el Espíritu Santo. Tengo mi negocio, mi casa y voy por más. Assim é. O Bispo Clodomir, el Senhor Luiz é uma prueba que como Deus obrou nele passado, em la vida de Abraão, se encontra listo para obrar em los dias de hoje. E quando obra, nunca obra por la mitad, obra de maneira completa. E nós outros vemos, o Bispo Djalma, que exatamente como está escrito e como aconteceu na vida de Abraão, porque o personagem desta campanha, deste mês de dezembro, que é a campanha de Israel, e como
a gente pergunta, que é a campanha de Israel? É uma campanha de fé basada na palavra de Deus, onde levamos a petição em la Terra Santa. Pero agora, neste mês de dezembro, estaremos levando as petições de los que creem no templo de Salomão, que ha reflejado a glória e a grandeza de Deus na terra. Aí está o templo construído também através da fé, mostrando assim a grandeza e o esplendor da glória de Deus. Assim como aconteceu na vida de Abraão, que viveu de altar em altar, vivia levantando seus altares, manifestando sua fé, como está escrito, ele vivia de fé em fé, de força em força e de glória em glória. Esta é a vida vivida por la fé. O bispo de Jalma, a vida vivida por la fé não é uma vida estancada, não é uma vida atrapada, aplastada por los problemas, ou na vida mesquina, ou na vida medíocre, não é uma vida dominada por las circunstâncias, como, por exemplo, a pandemia. O que significa a pandemia, o bispo de Jalma, ante ou delante da grandeza de Deus? Para aqueles que vivem no altar, não há pandemia. Não há, o bispo Clodomir, frustrações. Porque quem vive no altar, hoje, la voz de Deus. Há um versículo que diz, os pensamentos são frustrados, donde não há conselho. O Espírito de Deus é o Espírito de conselho. Incluso, ele próprio Abraão, quando teve uma frustração de não ter um filho, ele ojou o conselho de Deus. E a frustração terminou. Ou seja, se uno se encontre no altar, como Abraão esteve no altar, não há pandemia, não há frustrações, ao contrário, há uma vida completa. E nossas petições serão levadas ao altar mais grande da Igreja Universal, que está no Templo de Salomão, onde centos de obispos e milhares de pastores estarão unidos em uma sola fé, em um só espírito, com um só propósito, que uno receba o Espírito Santo e aqueles que já receberam o Espírito Santo tome possessão de los planos de Deus, vivam uma vida que está determinada por Deus, que não é uma vida qualquer, pastor Rodrigo. É a vida justamente que mostra a grandeza deste Deus. Uma vida que refleja seu poder. Você vê, senhor obispo, que hoje dia o mundo inteiro está falando um idioma. Problemas, situações difíceis. Pero, adentro do Templo de los Milagros, na Igreja Universal, todos falamos também o mesmo idioma. O idioma de la fé. Que esta fé refleja a grandeza de Deus. Os testemunhos são a maior prova de lo que Deus tem poder para ser na vida de uno. Independente de lo que esteja passando no mundo, este amigo, esta amiga que esteja mirando esta programação tem que entender isso. Ele pode sair desta catástrofe mundial e entrar para viver em sua vida estes planos que são gloriosos, senhor obispo. E uma de muitas provas está aí, que é a história deste muchacho que estava destinado ou à cárcel, como estuvo durante algum tempo na cárcel, ou à morte. Porque a vida vivida em la vida criminal é assim. Ou é la cárcel, um está destinado à cárcel ou à morte. Pero através da fé, a história cambia. Não é só a situação, é a história. É a história. E esta campanha de Israel é para cambiar a história, começando, amigo, amiga, com o fim de sua frustração, que será neste domingo. Estaremos determinando, através da palavra e da oração, o fim de sua frustração, para